que nos enseña con placer. Ese es otro aspecto que no tiene otras disciplinas de repente. La literatura tiene un lado que es el conocimiento y que es un lado que es el placer. Miren, quizás no sabríamos mucho de la historia antigua si no fuera por estos dos poemas de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Ni los historiadores han podido entregarnos tanta información del mundo antiguo, del mundo griego, ¿no? Como son los poemas homéricos de este poeta que además fue ciego, ¿no? Entonces, el libro, la literatura empieza a ser una especie de río nutriente para nuestras personas, para nuestra información, para nuestros valores, ¿no? Ustedes dirán, pero la literatura es imaginación, es invención, no tiene asideros con la realidad. ¿Dónde? ¿Por dónde se vincula? Yo les había dicho de que la literatura es una suerte de vida paralela a la vida social. Y en literatura no hay nada inocente, ¿no? No hay nada inocente. Si nosotros pensamos en ese famoso cuento de Caperucita Roja, ¿no? Que es un cuento para niños además, ¿no? Para niñas sobre todo. Eso, sin embargo, hay una gran metáfora allí, ¿no? Porque ¿quién es el lobo? ¿Quién es la Caperucita? ¿Qué pasa hoy en día, no? Los feminicidios, el acoso, el machismo. No, Caperucita Roja no es más que una metáfora. Mira, esto del siglo XIX viene este cuento. No es más que una metáfora de lo que pasa hasta ahora. Hay lobos, que son los machos, ¿no? Hay caperucitas, que son nuestras hijas, nuestras hermanas, ¿no? Nuestras mamás, ¿no? Que están expuestas a esta lacra que es el machismo. Entonces, ustedes ven que la literatura está enseñándonos a través de personajes, a través de situaciones. Yo también he sido profesor. Yo tenía un alumno que un día me preguntó, profesor, pero eso, la ciencia, ¿dónde está la ciencia en la literatura? No, no está. Siempre hay dramas, siempre hay historias, pero la ciencia, ¿dónde está? Pero hay grandes ejemplos que la ciencia está en la literatura. Julio Verne. Julio Verne es un escritor del siglo XIX alemán. Escribió, entre otros libros, De la Tierra a la Luna. Propiamente profetizó lo que vendría siglos después, ¿no? Y Julio Verne no se inventó de la nada, no es que a su cabeza se le ocurrió, voy a escribir un cohete y ya está, no. Julio Verne llega a escribir esos libros, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Viaje de la Tierra a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días. Todo tiene información científica, porque en esos tiempos había el auge de las ciencias, había el desarrollo de las ciencias. Entonces, lo que hizo este escritor es capitalizar esa información y con esa información elaborar novelas, elaborar ficciones, ¿no? Imaginar. Y miren, lo que imaginó, caray, se ha ido, el Apolo 11 fue que llegó a la Luna. Todos esos cuentos y fábulas que podrían ser increíbles en su época, nada más que fue un adelanto de lo que la ciencia después, la ciencia y la tecnología alcanzaría. Entonces vemos cómo la literatura está allí desde ese lado también, desde el lado científico, ¿no? Yo les decía de que la literatura nos recrea paralelamente, ¿no? Hay un escritor, Honorato de Balzac, ¿no? Los chicos de quinto año deben saber, Papá Goriot, ¿no? Entre otros libros. Él se propuso escribir la comedia humana. Dante Alighieri había escrito la Divina Comedia, ¿no? Por supuesto con toda una visión teológica, pero Honorato de Balzac dijo, yo voy a escribir la comedia humana. ¿Y qué era la comedia humana?
Era una serie de historias, de situaciones, de personas, de señores, pequeños burgueses, ¿no? Endeudados, engañados, defraudados, estafados, ¿no? Todo lo que le puede pasar a un hombre. Y Balzac decía, yo quiero competir con el registro civil. El registro civil es el registro donde cada niño que nace y cada persona que es en una sociedad, ¿no? Está registrada allí. Entonces, Balzac en la comedia humana lo que quiere hacer él es un paralelo al registro civil. Haya tantos personajes como personas hay. Haya tantas situaciones que viven la sociedad y el individuo como personajes y situaciones que él crea, ¿no? Entonces, ese poder humanístico que tiene la literatura. La literatura realmente es nosotros mismos, solamente hecha con imaginación. Y para no irnos muy lejos, vamos a situar por el lado psicológico. La literatura nos puede recrear por el lado psicológico, nos puede retratar por el lado psicológico, por supuesto. Y hay autores, ¿no? Pensemos en Shakespeare, ¿no? Shakespeare tiene varios personajes que en realidad son arquetipos, o sea, el modelo original de lo que nosotros somos. Tiene, por ejemplo, a Otelo. Otelo es un moro, ¿no? Que vive atormentado por los celos, ¿no? Incluso tiene un amigo que es Iago, ¿no? Que es casi su lugarteniente, que le da cuentos, informes sobre su esposa y realmente lo envenena y da muerte a su esposa. Entonces, ese tipo, ¿no? Ese arquetipo del celoso, ¿no? Es lo que puede pasarle a cualquier hombre o cualquier mujer, ¿no? Otro arquetipo que tiene es el enamorado, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no? Es igual, ¿no? Romeo vive totalmente enamorado de Julieta y Julieta hace un amago de muerte y Romeo cree que ella ha muerto, él se mata y se mata por amor, ¿no? Entonces, cada chico, ¿no? Le dice, tú eres un Romeo, ¿no? ¿Por qué le dicen eso? Porque hubo un escritor, ¿no? Un dramaturgo como Shakespeare, que creó un personaje que tiene, en ese personaje embotelló todos los rasgos de lo que puede ser un hombre enamorado, ¿no? Y así como el celoso tiene otro, se llama Macbeth, ¿no? Que el poder político, la ambición política, ¿no? Incluso mata, contrata sicarios para llegar al poder. ¿Qué es lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Los políticos tienen una ambición que no encuentran barreras para llegar o conquistar lo que ellos desean. Entonces, otra vez la literatura nos va retratando. Ustedes habrán escuchado seguro de Gabriel García Márquez, lo han estudiado, por supuesto, los mayores, ¿no? De su obra de 100 años soledad. ¿Qué cosa es 100 años soledad? Es una gran novela con un pueblito chiquito que es Macondo, en el que ocurren muchas cosas. Incluso hay una huelga y se reprime a todo el pueblo y hay muertos por el tren lleva vagones de muertos, ¿no? Esa novela que puede ser muy imaginada, no es otra cosa que la representación de América Latina, la historia y la violencia de América Latina. Así como ese pueblito Macondo puede ser Las Bambas, puede ser en Cajamarca, cualquier otro pueblito, puede ser Rancas, como es el caso que novelizó Manuel Escorza. Entonces, cómo es la historia de un pueblo se convierte en una metáfora de la historia de un continente, ¿no? Ese es otro valor de la literatura, capaz de elaborarnos nuestra propia historia, ¿no? Capaz de recrearnos, ¿no? A través de una historia ficcional, nuestra propia historia. Hay personajes
para ser más inmediato, como la novela La ciudad y los perros, que seguro ustedes las han visto en película también, ¿no? Que es un colegio militar, el Colegio Leoncio Prado, donde llegan los chicos de todas partes del Perú, ¿no? Llegan algunos impuestos por sus padres, ¿no? Y dentro del colegio se genera una serie de violencias, una sobre de hechos. Vargas Llosa no hace más que en ese colegio crear un microcosmo de lo que es el Perú, ¿no? De lo que es nuestra realidad social, ¿no? Porque cada alumno que está en el colegio, como les decía, procede de distintos lugares del Perú, y es lo que Arguedas llamaba algo así como toda la sangre, ¿no? En realidad, Vargas Llosa, ¿no? Sin querer, está usando esa gran metáfora de José María Arguedas, ¿no? En su novela La ciudad y los perros, porque Arguedas decía el Perú es toda la sangre, todas las razas, ¿no? Y el colegio militar, ¿no? Además de ser un microcosmo muy metafórico para Vargas Llosa, en realidad era, ¿no? Una síntesis de lo que es el Perú, toda la sangre. Pero ahí está la violencia. Los que hayan visto la película o hayan leído la novela podrán, ¿no? Apreciar que cómo están los resortes, ¿no? Está la verdad oficial, la verdad real, ¿no? Está la jerarquía, ¿no? Quién manda a quién, ¿no? El orden está, hasta el amor está, ¿no? Entonces, Vargas Llosa en esa novela no hacen otra cosa que recrear en el Perú. Y otro escritor como Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Escrito sobre todo cuentos, ¿no? Y su libro que reúne todos sus cuentos se llama La palabra del mudo, ¿no? Es un título muy gracioso, ¿no? Supuestamente el mudo no tiene palabra, ¿no? Entonces, pero él dice la palabra del mudo, porque en realidad lo que él quiere es asumir la voz de los que no tienen voz. Bueno, en este libro hay una serie de personajes, ¿no? Que son de clase media, que son urbanos, ¿no? Donde el signo mayor de ellos es el fracaso, la frustración, es el desgano, ¿no? La, la desmoralización, ¿no? del ciudadano en la urbe. Es un aspecto, por supuesto, realista, ¿no? Es realista, dramático por todos los lados que uno pueda ver, pero lo que hace Ribeiro es, una vez más, ¿no? Entregarnos diciendo, mírense, así también somos, ¿no? No somos siempre una fiesta, ¿no? ¿Quién no ha fracasado? ¿Quién no va a fracasar, no? Entonces, esa condición humana, ¿no? Que él llamó la tentación del fracaso, también está recreada en esos cuentos, ¿no? Eh, el, el, hay un cuento de Ribeiro que se llama Alienación, ¿no? Que seguro los han leído, y si no, se los resumo así en breve, ¿no? El personaje Alienación se llama Roberto, que es un moreno, un negrito. Un día está está enamorado de una chica, ¿no? Valga la realidad del cuento, que es una blanquiñosa, y siempre va a mirar para que, a verla jugar vóley. Y un día la pelota llega hasta cerca a sus pies donde él está mirando, y quien va a recogerla es la chica de quien él está enamorado. Y la chica va corriendo, va a recoger la pelota, en realidad la coge, y cuando levanta la mirada, descubre a Roberto. Y dice, ¡oh, un negro! Suelta la pelota y se va corriendo. Entonces, Roberto se siente fatalmente herido por esa expresión, oh, un negro, y sobre todo porque se alejó su amada, entre comillas, ¿no? Desde ese momento él ya no quiere ser negro.
¿no? Él va creciendo, era un niño, va haciéndose joven con la intención de no ser un negro. Se va a las películas norteamericanas para vestirse como los héroes de esas películas norteamericanas, y antes que termine la función salía del cine y estaba con la ropa del mismo personaje, ¿no? Porque él iba varias veces a esa película, y para que le digan, mira, habla como el americano, o perdón, viste como el americano. Y después igual, ¿no? Quiere aprender inglés, se va al aeropuerto a cargarle las maletas a los turistas norteamericanos para aprender el idioma. Entonces, tiene un afán de ser americano. Incluso cuando Estados Unidos está en guerra con Vietnam y hay una especie de beca, quienes se enrolan al ejército le dan nacionalidad americana, él se enrola al ejército y se va. Su mamá es una señora que lava ropa en un callejón, ¿no? Pero él quiere ser americano. Se va a la guerra y hasta llega un bombazo y se acabó. Y le llega una carta a su mamá, le tocan la puerta, la señora va a atender, deja la ropa que está lavando y es una carta donde le dicen que su hijo ha muerto en la guerra, ¿no? Y que tiene una pequeña indemnización. Entonces, todo eso todo eso, ¿qué cosa es? Es una historia imaginada, pero eso pasa en la realidad, eso es un hecho. Y para completar el drama, la chica que le dijo, oh, un negro, y que lo hirió fatalmente al pobre Roberto, porque este Roberto además empezó a cambiar de nombre, era Roberto, después era Robert, después Bobby, después Bob, ¿no? O sea, cada vez se iba haciendo más americano en su nombre. Esta chica al final viaja, se casa con el hijo de un embajador de Estados Unidos, pero en Estados Unidos la cholean. Hay un lío con su esposo y al final la cholean y bueno, tiene que regresarse al Perú. Pero es un drama, pero nos grafica realmente esto que llamamos alienación, ¿no? Cuando perdemos la identidad de ser nosotros mismos para querer ser otros, para aparentar ser otros. Entonces, la literatura nos enrostra esa realidad, esos prejuicios, esas taras. La literatura es capaz de abofetearnos con eso, ¿no? De la manera más dura, más violenta, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé cómo vamos con la hora, creo que ya estamos, ¿no? Entonces, para terminar, lo que yo les quiero decir, la literatura es una forma de conocimiento de la sociedad y de nosotros mismos, ¿no? Es una manera de nutrirnos como personas para ser más buenas gentes, más humanos, para considerarnos eh, más solidarios en una convivencia más justa, ¿no? Creo que la literatura ¿no? Es esa gran maestra que siempre le va a faltar al ser humano, ¿no? Esa gran maestra que es capaz de decirnos cómo somos, qué debemos mejorar para ser mejores. Supongo que dentro de las preguntas va a haber algunas inquietudes, ¿no? Además de escribir libros, ¿qué puede hacer un literato, ¿no? Además de enseñar en un colegio literatura, ¿qué más puede hacer un literato? Hay muchas cosas más. Espero sus preguntas. Muchas gracias, licenciado Escribano. Antes de pasar con la ronda de preguntas, le voy a dar pase a los comentarios al licenciado Alejandro Medina. Buenas noches, Ok. licenciado. Sí, buenas noches con los amigos del Colegio San Marcos del Sur. Nuevamente es grato estar con ustedes en esta oportunidad con un gran personaje como es Pedro Escribano. Realmente ha dado una visión panorámica de lo que viene siendo la literatura peruana, lo que ha sido la literatura peruana. Yo quisiera en todo caso apoyar la misma visión, pero de otro ángulo, brevemente, ¿no? La literatura es importante, como bien lo ha dicho Pedro, pero quisiera jugar a esta idea.
el conocimiento siempre se viene especializando a través de la historia y nos están dando una visión fragmentada del hombre, ¿no? Donde cada conocimiento del hombre viene siendo como un puzzle, como un rompecabezas, pero que está disperso. Entonces la idea vendría siendo cómo unificar todos esos conocimientos que tenemos del hombre. Por un lado está la psicología, está la historia, la medicina, las matemáticas, ¿no? Entonces, pero hemos perdido el norte de saber qué es realmente un hombre en base a la especialización, lo cual no está mal, pero nos ha hecho perder, digamos, la orientación de lo que es un hombre. Entonces yo quisiera empezar esto diciendo que el hombre es, yo como abogado, a nosotros nos enseñaban en las clases de derecho romano, hay un jurista italiano que se llama Boecio, donde él decía en un latín que la persona era, lo decía así, rationalis naturae individua substantia, o sea, sustancia individual de naturaleza racional. Si yo hago separo, digamos, estos elementos que componen esta frase, voy a darme con que, por un lado, habla que es una sustancia, es una materia, una cosa, ¿no? Una cosa en un sentido más lazo, ¿no? Y por otro lado, está hablando que es racional. Lo racional viene siendo la inteligencia y también, ¿por qué no?, el espíritu y la emoción. Entonces, en ese entendido, debemos anotar que nosotros como personas somos una unidad psicosomática, o sea, una parte mente y una parte cuerpo. Lo que ocurre ahora, la literatura viene siendo, digamos, un registro cultural, como lo ha hecho Pedro, pero que se desprende de ese lado emocional de las personas. O sea, las personas sentimos, tenemos emociones y por eso transmitimos esas emociones a través de la literatura. No olvidemos que la literatura es el arte de hablar o de escribir bien. No solamente es la escritura, porque antiguamente los raxodas, los griegos, ¿no? La poesía, incluso la misma poesía, se contaba oralmente y tampoco no era escrita. En las sociedades, había sociedades ágrafas. Entonces, vemos esta evolución en el sentido de que, digamos, el arte viene a ofrecernos esa oportunidad de sacar ese lado emocional del hombre, ¿no? Entonces, no todo es material. Por un lado están las matemáticas, las ciencias físicas, las ciencias exactas, las ciencias biológicas, pero por otro lado está las letras, las artes, ¿no? Ahí en las artes no solamente la literatura, está la pintura, está la fotografía, el baile para los jóvenes, los niños, están tantas formas se debe propugnar un metaarte, ¿no? Que al finalmente es un mismo arte que se manifiesta a través de distintos lenguajes. Y uno de esos lenguajes es la literatura. En ese entendido, si los jóvenes van siguiendo esta línea de pensamiento, lo que tenemos es de que el individuo se compone de una parte física, material, y de una parte espiritual. En ese sentido, aquí vamos a lo medular, porque ahora las corrientes, digamos, profesionales, apuntan más a las ciencias o las carreras que dan dinero. Muy triste es y muy penoso que la literatura haya sido postergada como la huerfanita de la familia, tenida así, y que muchos no quieran abrigar o abrazar esta carrera, que, como lo ha dicho muy bien Pedro, explica toda nuestra existencia, nuestra razón de ser como seres humanos. Pero, sin embargo, ha sido dejada de lado. ¿Por qué? Por el tema material y el tema económico. Realmente es muy difícil que un escritor pueda vivir de la escritura. Un testimonio personal lo da quien les está hablándoles en este momento, que tengo que ser abogado, porque realmente la venta de libros no produce réditos para ningún escritor, a no ser que seamos algún personaje célebre, ¿no? Que no es el caso. La mayoría de nosotros somos escritores y no olvidemos que muchos de los escritores se han hecho famosos a su muerte, incluso, ¿no? Que Kafka en vida incluso quemó sus libros y fueron rescatados, pero su fama vino después de su muerte, ¿no? Post-mortem, ¿no? Entonces, digamos que la literatura habría que darle el valor que merece. Hay un libro interesante de un filósofo italiano, un escritor que se
se llama Nuxio Ordine, se escribe Ordine. Ordine tiene un libro que es un oxímoron, que es, o sea, dos cosas contrapuestas, que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? O sea, busquen ese libro, es La utilidad de lo inútil. Él trata de explicar en ese libro cómo estas cosas que son inútiles ahora en un mundo materialista, donde es más reconfortante tener dinero, el hombre ya no alimenta esa parte espiritual, ¿no? Entonces él hace un llamado a que volvamos a entendernos así, con esa parte, que no nos divorciemos de esa parte espiritual, que al final componen nuestra esencia, ¿no? Somos espíritu y somos cuerpo. Entonces, Nuxio Ordine, un filósofo, lo recomiendo, nos va a referir allí cómo este valor, las sociedades modernas están perdiendo el valor de la humanidad y el valor de las artes. Una obra de arte vale solamente cuando es comercial, ¿no? Ahora las editoriales grandes publican a los grandes escritores porque simplemente eso genera dinero. Pero realmente el escritor escribe para que le compren sus obras o escribe por otras necesidades. Si vemos que la literatura es un tema emocional, es un tema que tiene que ver con nuestra afectividad, entonces no es necesariamente que escribamos los escritores para digamos, tener algún beneficio económico, ¿no? No necesariamente. Hace poco escuché en una entrevista que se le estaba haciendo a un cantante, y yo sé que no viene al caso esto, pero me asombra la capacidad, el sentido común que tienen a veces los menos ilustrados. En el sentido, digo menos ilustrados porque a veces se espera esto de personas académicas, ¿no? Pero él dijo que el propósito del hombre en la vida realmente es uno, es conseguir la felicidad. Si yo me siento bien escribiendo, creo que eso es mi propósito en la vida. Si yo quiero ser escritor, eso debe ser mi propósito. Ese debe ser mi propósito, ¿no? No necesito más que hacer lo que me pone feliz. Muchas veces ustedes están algunos a punto de postular a una universidad. Lo que vamos aquí a nosotros a desentrañar es los recovejos y los misterios que tiene esta carrera con Pedro en sus preguntas. Pero si alguno se siente valeroso para enfrentar una vida como escritor, no está perdiendo su vida en algo inútil. Realmente es algo útil para el hombre, tal como lo vengo afirmando hace unos momentos, ¿no? Entonces, la idea es de que no olviden que ser escritor a veces trae un compromiso con uno y con su sociedad. El escritor es un graficador de su entorno, ¿no? Nosotros, el escritor hace un registro, pero con arte, ¿no? Porque básicamente un registro sin arte ya no sería literatura. Muchos escritores, quisiera redondear la idea que ya lo había dicho Pedro, no han sido necesariamente literatos de carrera, ¿no? Edgar Allan Poe, todos los jóvenes lo conocen por sus cuentos malévolos, realmente no tuvo estudios académicos, más bien tuvo estudios militares, estuvo un tiempo en West Point, ¿no? La academia militar, pero no estudió literatura. Vargas Llosa estudió en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y se doctoró, me parece, en Europa, creo que en la Sorbona, o en una universidad europea. O sea, querer ser escritor, algunos pueden hacerlo como literatura, pero otros pueden hacer una carrera afín y mantenerse escribiendo, ¿no? O sea, hay profesiones que son afines. El periodismo es afín. Uno puede ser periodista de carrera y escribir. El derecho también. Stevenson, el de la Isla del Tesoro, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, fue abogado de carrera, ¿no? Anton Chekhov, el de los cuentos, famoso, el ruso, fue un doctor en medicina, ¿no? Por ahí escuché, estaba mencionando a Julio Verne también, Pedro. Yo agregaría a Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Él fue médico y sus conocimientos de medicina le valieron para escribir, ¿no? Ya saben, ¿no? Su famoso libro, ¿no? De Sherlock Holmes, ¿no?
toda la saga de este libro. Entonces, la literatura finalmente, para redondear la idea, digamos que es útil. Útil porque abraza el lado espiritual del hombre. Y ese lado muy descuidado, es una responsabilidad asumirlo, ¿no? Darle ese bienestar que tiene el hombre cuando ve una pieza de arte, ¿no? Cuando se deslumbra frente a una pintura, cuando siente que el corazón le late, cuando escucha una canción, a Mozart, Vivaldi, ¿no? O cuando lee algún libro importante, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad del escritor. Es una carrera recomendable, ¿no? Aunque mi testimonio no vale porque soy testigo de parte, porque soy escritor también. Bueno, estamos a su disposición. Si tienen alguna pregunta con el colegio, eso sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, licenciado Medina. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas por parte de nuestros estudiantes y demás invitados. Por favor, quien desea hacer su pregunta, por favor activar su micro, que aquí nuestros dos ponentes la responderán. Por favor, cuando hagan su pregunta, la elaboran y nos dicen para cuál de nuestros dos ponentes se está realizando dicha pregunta. Aló, buenas noches. Buenas noches, Creo que Pedro. han leído la palabra Alejandro. al mudo. ¿Me escuchan? No. Sí. Chicos, pregunten, no tengan miedo. Ocurre que... Bien, ocurre, Pedro, que a ustedes, los literatos, les pasa algo que nos ocurrió a nosotros, los arqueólogos. Cuando nos iniciamos a estudiar arqueología, había una expresión muy común, poco razonada, pero muy frecuente. ¿Para qué estudias arqueología? Te vas a morir de hambre. Esa expresión creo que es común a los que estudiamos, digamos, profesiones supuestamente o aparentemente no rentables. Entonces, bueno, en mi caso no es así porque la arqueología encontró una forma de actividad que hoy, digamos, todos los proyectos de inversión de gran magnitud requieren los servicios previos de un arqueólogo, dado que en tanto se presume la existencia de evidencias culturales, de patrimonio cultural de la nación, no se lo puede destruir si es que el arqueólogo no tiene una participación en esas actividades. Inusitadamente se nos presentó un campo de actividad y por lo tanto un campo, digamos, de desarrollo profesional para el conjunto de arqueólogos. En tiempo, simbólicamente, yo encontré que había 5 arqueólogos en el Perú. Tengo entendido que hoy estamos 1.800 colegiados en el Perú. Entonces, yo quisiera, si Pedro y luego tal vez Alejandro, nos podían, digamos, establecer una analogía, ¿no?, con esto que le estoy manifestando desde el punto de vista de la arqueología en el campo de la literatura. Yo sé que mucha gente tiene pasión por la literatura, quisiera hacerlo, pero la presión social es muy fuerte y a veces esa vocación queda trunca porque no encuentra un camino en la vida práctica de cómo ese conocimiento de la literatura, esa actividad de la literatura, le podría también constituir una forma de vida para una vida honorable y confortable, ¿no es cierto? Finalmente, claro, puede ser que se gane el premio Nobel y se vuelva millonario, pero creo que eso es la excepción. Pero el hecho de ser un creador no significa que tenga que vivir en la miseria, ¿no? Les agradecería sus comentarios. Gracias. A ver, yo quiero un poco responder también desde la experiencia personal, ¿no? Por supuesto que mi familia, yo no soy de Lima,
quería que yo sea abogado. Pero yo quería ser artista, quería ser escritor. Había una presión familiar, pero de mi parte había una respuesta emocional, como dice nuestro amigo Alejandro, ¿no? Entonces, había un dilema en que ¿le hago caso a mi familia o me hago caso a mí? ¿No? Eh, Fíjate que leer algunos libros antes de llegar a San Marcos, porque yo estudié literatura en San Marcos, precisamente los libros me hicieron o me dieron la capacidad para discernir que al final la carrera que yo elija es la carrera, es como, como un matrimonio, ¿no? Un matrimonio fiel, por supuesto, ¿no? Es decir, casarme con algo que me va a durar toda la vida, ¿no? En ese sentido, es un matrimonio perfecto haberme casado con la literatura, ¿no? Entonces, porque si le hacía caso a mi familia, a mis padres, iba a ser una carrera que de repente me iba a divorciar, ¿no? A los pocos años, porque no estaba dentro de mis convencimientos, dentro de mi convicción, dentro de mis aptitudes, ¿no? Entonces yo sí he seguido lo que he querido ser. En el momento en que yo me he dado cuenta qué es lo que he querido ser, yo me he aferrado a eso, sabiendo efectivamente de que una carrera como literatura es una carrera nada valorada, no nada considerada socialmente hablando. Pero eso no es tan cierto tampoco. Hoy en día, antes quizás como el mismo Vargas Llosa dice, ¿no? Antes no había librerías en Lima. Un escritor era después de sus tareas, no sé, pues como empleado, como obrero, después escritor de sábado y domingo. Entonces, la literatura no era una carrera profesional. Ahora sí es una carrera profesional. Y tiene un abanico de posibilidades, ¿no? Desde lo más inmediato que puede ser a su fin mismo ser un escritor, pero más allá de ser escritor, hay una suerte de posibilidades. Les explico. Sí, puede ser escritor, y puede ser bueno, el asunto es ser bueno, ¿no? Como escritor puede tener la posibilidad de publicar libros, puede ganarse un premio, no el Nobel, pero sí seguro un premio del COPE o otros premios. Puede ser profesor universitario, catedrático, ¿no? Puede ser profesor de escuela, de colegio, pero ahí no se acaba. También puede ser periodista, porque dentro del abanico de las posibilidades profesionales que da la literatura es que puede ser periodista. Yo hago periodismo, periodismo cultural. Por supuesto, no hago farándula, no hago policiales, ¿no? No hago política, hago periodismo cultural, ¿no? Es decir, entrevisto, yo también soy escritor, publico libros, gano algunos premios, pero el asunto es que yo hago periodismo cultural. Entonces, un periodismo cultural puede empezar desde abajo, ¿no? De ser hasta un corrector en la jerarquía del periodismo. El que está más abajo es el corrector. El corrector es el que sabe escribir más que todos, pero es el que está abajo. Es como el arquero en un partido de fútbol, ¿no? De él depende. Si la pelota pasa, un gol. Si pasa un error, le echan la culpa, le sacan la cabeza al corrector, ¿no? Entonces, el corrector tiene que ser bueno, tiene que ser mejor que los redactores, ¿no? Mejor que el director, ¿no? Y qué mejor formado en el campo de la literatura. Entonces, precisamente yo ingresé al diario como corrector. Después he sido redactor. Después he sido redactor de suplemento. Después ahora he llegado a ser, hace ya 20 años, soy jefe de culturas en el diario. Entonces, hay esa posibilidad. Pero hay otra más industrial. Yo tengo varios amigos que son guionistas. Mucha esta serie de televisión, esta serie o guiones de película, ¿no?
Un escritor está en la capacidad, un profesional de la literatura está en la capacidad de hacer guiones, guiones exitosos, guiones. Eduardo Aldeancén, no sé si ustedes ubican este chico, ya no es chico, ¿no? Fue compañero mío en San Marcos, ¿no? Que es autor de teleseries, telenovelas, ¿no? El que hace el poeta, es más, fue actor en La ciudad y los perros, es el que es el muerto, ¿no? El poeta, no, no es el poeta, es el, ¿cómo lo llama? El asunto es que es el personaje que muere, que supuestamente lo ha matado los jaguares. El Entonces, esclavo. este amigo, Esclavo. compañero mío de San Marcos, es guionista. Hace guiones de películas, hace guiones de telenovelas, ¿no? Entonces, no solamente para Perú, sino también los sports le piden de México, le piden de Argentina, de Chile. El asunto es ser bueno, en lo que sea, ¿no? Si eres abogado, si eres ingeniero, si eres barredor, tienes que ser el mejor, procurar ser el mejor. Esa es la clave, procurar ser el mejor. Entonces, este, sí, pues, como literato puedes desarrollar un lado académico en las universidades, ¿no? Nacionales, extranjeras, puedes ser un profesor visita. Pero también tienes esa otra posibilidad de ser un comunicador, de ser un periodista, de ser un guionista de una gran película. Entonces, ahora la literatura es una profesión, ya no hay que mirarla, ya no hay que mirarla como se miraba antes. Ahora el asunto es ser bueno y, 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 y ser perseverante, pues. Ahora sí, hay preguntas, supongo. Así es. Estimados estudiantes, si es que alguien desea realizar alguna pregunta, por favor. A ver, Giacomo Flores me pide. Te escuchamos, Giacomo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Giacomo Guerrero Flores y mi pregunta va dirigida hacia Alejandro Medina. Buenas noches. Buenas Y noches. mi pregunta es básicamente, ¿qué opina usted o cuál cree que deberían ser los cambios que debería realizar a nivel sociocultural en el Perú para que carreras, como bien menciona el señor Pedro, para que carreras como periodismo o la misma carrera de literatura tenga un sueldo más equitativo a otras profesiones, como pueden ser las más rentables actualmente en el Perú, como la ingeniería de minas o como la misma medicina? Gracias. Bueno, en sí realmente ha abierto un abanico de posibilidades, Pedro. Incluso, tal vez yo le añadiría incluso más, los escritores pueden trabajar también en ONGs que se refieren a temas culturales, ¿no? Incluso en el Ministerio de Cultura también pueden trabajar, en alguna fundación, ¿no? Entonces, el Agregados abanico, culturales también. claro, agregados culturales, en una embajada incluso pueden trabajar. El tema apoyo la tesis de Pedro en el sentido de que lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo bien, ¿no? Ahora, el tema es de que qué quieres con tu vida finalmente, ¿no? O sea, si quieres ganar dinero, entonces hay carreras que facilitan eso con mayor velocidad. Pero la literatura viene siendo, como lo dice, un arte. No, su objetivo realmente no es, sin perjuicio de que obtengas ganancias, realmente no lo es realmente el propósito, ¿no? Ese, ¿no? De hacer dinero, porque el escritor es una persona con una exquisita sensibilidad. Entonces, rara vez va a vender su pluma, ¿no? Su escritura, ¿no? En todo caso, yo no diría que habría que cambiar esto, ¿no? El periodismo ha sido o es una carrera peligrosísima. Muchos han perdido la vida por esta labor periodística, pero son gente importante. Alguna vez alguien dijo, ¿por qué lo tienes que hacer tú? Pues porque si no lo hago yo, ¿quién lo hace? ¿No? Entonces, el tema es enfocarnos qué queremos hacer con nuestra vida. O sea, ustedes como jóvenes, ¿qué quieren hacer más adelante? ¿No?
Pero sí, el tema de la literatura, ya lo ha explicado claramente Pedro, actualmente ya está en una puesta en valor. Incluso hay libros que se pueden vender en Amazon, se pueden vender en todo el mundo. Ya no hay eso de que vas con tu librito a una librería a pedir que te lo vendan. Hay una serie de posibilidades que tiene el escritor para poder obtener también cómo subsistir, ¿no? El tema es ser creativos, ser muy inteligentes y amar, ¿no? Porque la literatura es un trabajo que tiene unas características especiales también, no es para todos. Una capacidad de análisis, de comprensión de todo lo que te rodea, ¿no? Es una persona que tiene que estar dispuesta a sentir, porque si no siente eso, no puede transmitir. Hay un escritor que se llama Cromwell Hara, que dice que el escritor no tiene que tener pecho frío. Esa frase me parecía un poco tosca siempre, pero después le agarré el sentido. O sea, él lo que dice es que tienes que hacerlo con viveza, ¿no? O sea, con sentir lo que estás haciendo, ¿no? Y así puedes triunfar, ¿no? Mira que tenemos acá escritores que ya tenemos un premio Nobel, Vargas Llosa, tenemos escritores universales como César Abraham Vallejo Mendoza, que incluso algunos han considerado más importante que Pablo Neruda. Entonces, la literatura aquí tiene fuerza. Nosotros somos un país de escritores, tenemos tanta cantidad de buenos escritores que realmente es un desafío abordar esta carrera también, ¿no? En todo caso, yo te diría que si te decides por esto es porque tienes la vocación y que des lo mejor de tu parte y por ahí llega todo. Por ahí llega el dinero, por ahí llega el trabajo, por ahí llegan los amigos que te van a apoyar, ¿no? La literatura tiene mucho de hermandad también. Somos como una cofradía, ¿no? Nos apoyamos entre escritores, ¿no? Eso sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, licenciado Alejandro. Sí. Quizás el licenciado Acá hay Pérez una iba a hacer un pregunta. comentario. Una pregunta que dice si considera que la literatura referente al ámbito juvenil ha sido empobrecida con fines monetarios, o sea, de ganancias. Sí, realmente, si nosotros miramos en panorama cómo se está dando la literatura en espacios, sobre todo colegios, ¿no? Hay un peligro allí. El plan lector es muy bueno. El plan lector creo que es una suerte de marco para que los niños en el colegio lean. Pero ese plan debería ser implementado de algún modo para que cumpla su objetivo real. ¿Por qué lo digo? Y yo fui profesor más o menos de 15 años, 20 años atrás, y sí, en mi colegio, que era parecido al de ustedes, un colegio alternativo, los estudiantes leían un libro al mes. Pero elegir ese libro, para elegir ese libro había un criterio que se tenía que ver, por ejemplo, la edad del niño lector. ¿Qué intereses tiene un niño a determinada edad, ¿no? También las posibilidades de lenguaje del libro para la edad del niño, ¿no? No podemos darle a un niño de 6, 7 años un libro que es para un joven de 17, 18 años, ¿no? Entonces, después se ha establecido el plan lector, y como decía, está muy bien, pero el problema es que en el plan lector entra todo. Ahora, los chicos en el colegio a veces leen libros de escritores jóvenes, ¿no? Que han encontrado una cantera de venta en los colegios, ¿no? Hacen sus ferias y llevan sus libros.
pero a veces no son libros muy adecuados. Primero porque como estos libros son producidos por jóvenes que todavía de escritores de información, entonces el libro todavía no es una escritura afiatada, ¿no? Entonces, el libro llega a los colegios y en los colegios se empiezan a desplazar de repente los autores que sí deberían leer. Yo tengo vecinos, colegios vecinos acá, ¿no? Y no leen ya a Valdelomar, no leen al mismo Vallejo, no leen a Argueda, los cuentos, los poemas. ¿Por qué? Porque los jóvenes, por el plan lector, llevan sus poemarios, sus libros, y es verdad, pues, ¿no? Quieren vivir, quieren pero tienen que esperar el turno. Yo creo que por vender lo que producen de la manera rápida y a veces sin corregir, es que estamos desplazando los lectores o textos realmente valiosos, ¿no? Caray, nuestros niños deben leer pues, a Ribeiro, deben leer a Ricardo Palma, deben leer a Valdelomar, deben leer a Vallejo, ¿no? En el plan lector, ¿no? Pero ahora, como les digo, se producen estos libros rápidos, ¿no? Hay a veces encuentros, acuerdos entre el autor o la editorial y el colegio, y estos libros están llegando a los colegios, pero están desplazando a otros autores que, ¿no? que ya les cité, ¿no? Que realmente no deberían dejar de leer. En todo caso, los libros, estos libros deben venir previa evaluación, o sea, que tengan calidad literariamente hablando, ¿no? Eso diría yo. No se trata no se trata de vender por vender, sino ya pues vendamos, pero vendamos algo que tenga calidad, ¿no? Y sea útil para los chicos, comprensible para los chicos, formadores para los chicos, ¿no? Ese es otro aspecto, ¿no? Que en un libro, los chicos en tanto están leyendo deben tener libros formativos, ¿no? No es que quiera censurar, ¿no? Sino que tenga calidad literaria, ¿no? Si hay una calidad literaria, todo está justificado, ¿no? Pero a veces los escritores jóvenes, por ser iconoclastas, por romper esquemas, ¿no? Ponen cosas que todavía no justifican su escritura. Ese es el problema. El asunto es que terminan vendiendo cosas que de repente ayudan poco a nuestros niños. Listo, Mira, hay licenciado, una muchas pregunta, gracias. Sí, hay tenemos una una pregunta pregunta ahí más. sobre el hábito de lectura, me preguntan ahí. Así es. Sí, quisiera tomarme la licencia de recordar a mi autor favorito, Abraham Valdelomar. Hablaban de literatura juvenil y infantil, o justo hace un rato, Pedro, y qué maravilloso era en mi época escolar leer La ciudad de los tísicos, leer El vuelo de los cóndores, El caballero Carmelo, ¿no? Una cosa fascinante, que ahora me parece que en los colegios ya no, esos libros, ya no, esas lecturas ya no se dan en el plan lector. Y cuánto nos estamos perdiendo de lo clásico, lo clásico es lo mejor que hemos tenido, ¿no? Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta de los hábitos, el hábito en sí de lectura se le llama hábito porque es una costumbre. El acostumbramiento que hacemos en este caso es un hábito saludable, ¿no? Porque hay otros hábitos que son dañinos. La lectura como hábito requiere una continuidad, una proximidad. Lo que se debe hacer es estimular la lectura desde los pequeños. Igual que se estimula cualquier otro hábito en el ser humano, la idea es que los padres asuman esta responsabilidad, que no solo es una tarea de los educandos, de los maestros, perdón, porque los grandes educadores no solamente están en las aulas, sino también en la casa. Entonces, desde pequeño, motivar, a veces le damos un juguete o le damos un PlayStation, pero yo no digo que no se lo den, pero paralelamente también entreguen un libro al menor. Desde pequeño, él va a ir afianzando ese hábito y se le va a hacer fácil leer. Ahorita tenemos un problema de déficit de comprensión lectora. En los últimos exámenes y pruebas se ha visto que el Perú ha quedado en los últimos lugares.
no existe, incluso cuando ustedes ven las redes sociales, la gente comenta algo y la gente lee y no entiende lo que lee, porque no estamos decodificando el mensaje, porque no hay hábito de lectura. Entonces, eso es peligrosísimo, ¿no? La idea sería desde pequeños motivar al niño en la lectura, obviamente cuentos, ahí están las fábulas. Yo recuerdo que a mi padre cuando era muy pequeño le hice que me comprara las fábulas de Samaniego y las fábulas de Esopo, que son de lectura ágil, que tienen imágenes, figuras que son atrayentes para el niño, pero por ahí se empieza. De joven, obviamente la lectura va a cambiar. Ahí tienen Julio Verne, todo lo que dijo Pedro, tienen otro tipo de estas sagas que también son novelas, son libros enormes, El Señor de los Anillos y estas cosas, que bien, en buena cuenta no es una literatura de cierto nivel, pero que finalmente envuelve en una lectura al joven, ¿no? Entonces la idea es que siga leyendo desde que nace, desde que tiene, digamos, posibilidad de leer hasta su muerte. Esa forma, esa permanencia en la lectura va a generar el hábito, ¿no? Empezar con libros fáciles y seguir con libros más complicados, ¿no? Pregunta ahí, creo, para... A ver, Pedro, tú Sí, acá hay viniste una hace... pregunta, dice, ¿cómo sé que un libro es verdaderamente bueno, refiriéndome a que sea de calidad? A ver, ¿qué es un libro bueno? ¿No? Eh, eh, la calidad literaria está en el sentido de que una historia, un poema, pueda emocionarnos, pueda iluminarnos. Nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no? Así como cuando comemos un dulce, no sabemos, nos echamos a la boca y de pronto nos resulta agradable. Entonces la literatura es así, como un bocado, ¿no? Entonces tú empiezas a leer y ya no dejas el libro. Entonces esa es una prueba de que el libro está cumpliendo, te está convocando, el libro está dialogando contigo, ¿no? Por supuesto, para que dialogue contigo es que está bien escrito, es que el tema que ha presentado te interesa, ¿no? Es que le vas encontrando sentidos, vas asociando ideas, situaciones, ¿no? Entonces tu cerebro, como dice este poema de Carlos Oquendo de Amat, el pensamiento es como una flor que se extiende, ¿no? Entonces vas sintonizando que ese libro está conversando contigo, ¿no? La calidad, o sea, un libro que tenga calidad literaria es cuando es capaz de envolvernos a nosotros, es capaz de interesarnos, es capaz de cogerlo y no soltarlo, ¿no? Entonces, de repente hay lecturas que no te interesan, pues lo dejas. En ese sentido, los niños son los críticos más rigurosos, ¿no? Si tú le das un libro a un niño, el niño lo lee y si no le gusta, lo va a dejar y se va a jugar, va a seguir jugando. Pero si el libro lo atrae, lo magnetiza, no lo va a dejar. Entonces es prueba que ese libro lo está convocando, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Cuando tengan un libro ustedes es como algo que van a probar algo, ¿no? Y ahí está, ustedes le van a encontrar la verdadera razón de que si se lo tragan o, o lo rechazan. Ok, tenemos una pregunta también del estudiante Giacomo Guerrero nuevamente. Te escuchamos, Giacomo. Sí, gracias. Gracias por el pase. Mi pregunta va relacionada a, sobre en qué época literaria, se podría decir, estamos viviendo actualmente, atravesando ya la segunda década, comenzando la segunda década del siglo XXI. Por ejemplo, se me ocurre que en los años 70 y 60 se hablaba del boom latinoamericano. Entonces, mi pregunta es, en esos tiempos, ¿a qué época literaria nos estamos encaminando?
Yo, pregunta para quién era? Para el señor Alejandro Medina. o lo contestamos ambos. Mira, O si desea ambos. claro, mira, yo solamente te diré que lo del boom, algunos tienen sus dudas, ciertamente, de que fue un tema editorial, de que eso facilitó que las editoriales pudieran, digamos, obtener más ganancias. Eh, Algunos escritores no eran publicados en esa época, eso hizo por decir que Gabo creara su propia editorial, Oveja Negra, pero sin, digamos, de que eso signifique o importe de que la escritura no tenía valor, ¿no? Lo que pasa es que siempre hemos tenido buena literatura. Yo no creo que haya épocas de vacíos. Lo que no se mostraba, y el boom lo que hizo fue mostrar esa literatura latinoamericana, ¿no? Vargas Llosa es parte de ese boom, García Márquez, ¿no? Entonces, eso es lo que hubo. Ahora creo que las corrientes, no hay tanto este regionalismo, ahorita hay una modernidad, ya no es como antes, la literatura abarca aspectos más universales. No olviden que el premio Nobel de literatura se lo dieron el año pasado a un músico, ¿no? A Bob Dylan, y muchos pusieron el grito en el cielo porque dijeron que eso no era literatura, no obstante su letra es poesía. Entonces estamos en una nueva era, ¿no? No sé qué tendría que decir Pedro sobre eso. Sí, es verdad. Ahora, miren, nosotros, ahora podemos hablar, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? De estar comunicados, ¿no? En vivo de distintos lugares de Lima, ¿no? Aunque han podido estar en, no sé, pues en Chile, en Europa, en Japón, igualito estuviéramos conversando, ¿no? Ahora es posible eso, ¿no? Igual, la literatura ya perdió fronteras, ¿no? Incluso hasta los géneros literarios ya perdieron fronteras, ¿no? Eh, un escritor es o una obra literaria se pasea el mundo con la velocidad inmediata, ¿no? Ya lo dijo Alejandro, ¿no? Quiero un libro ahorita, pido Amazon y ese libro que se vendía, no sé, pues digamos en España lo puedo tener en poco tiempo acá también, ¿no? Entonces, así como se ha diluido eso, ahora los temas, las épocas, es todo un remolino, ¿no? Antes había periodos, pues, ¿no? Era indigenismo, realismo, neorrealismo, romanticismo, ¿no? Ahora todo, todo es, todo está afiatado, ¿no? Por supuesto, hay literatura según las sensibilidades que hay, ¿no? Según, no, pues yo quiero hacer un policial o quiero hacer una novela histórica, ¿no? Pero incluso en esa novela histórica hay algo de policial, ¿no? Yo acabo de entrevistar a un escritor español, Javier Cercas, que es Premio Planeta. Si mañana compran el diario van a ver la entrevista, que él más o menos dice eso, ¿no? Que la literatura está afiatada ahora por todos los temas, ¿no? Ya no hay, hasta los géneros se han combinado. Acá hay una pregunta que me parece interesante. A ver, dice, alguien me pregunta, ¿qué me recomienda para comenzar a escribir poemas en específico? Además de leer mucho. ¿Y cómo sé que estoy yendo por buen camino? Ajá. Eso a mí me ha pasado. No sé si me pregunta es un chico o una chica, pero igual, el dilema es el mismo. Para escribir, creo que has cumplido ya, o estás cumpliendo el primer requisito, leer. Y siempre se va a escribir mejor si uno lee, lee, lee y lee. Entonces, nunca hay que dejar de leer, ¿no? ¿Cómo empezamos a escribir? Atrévete. Atrévete a escribir. Escribe. Yo escribía y nadie lo veía, por supuesto, ¿no? Y uno va madurando en la escritura. Y poco a poco, con esa timidez natural, si uno tiene un amigo, una amiga, entonces le empieza a mostrar, le empieza a confiar, porque
había antes un prejuicio, pues, ¿no? Quien se dedicaba a escribir era un romanticón, pero no, no, no romanticona, no, no. Ya hemos dicho que la literatura es una profesión y así empieza. Entonces, yo le digo ¿no? A esta pregunta, que lea y que se atreve a escribir, ¿no? Y que en la medida que se vaya convenciendo un poco, le enseña a su profesor, a la persona que confíe, pues, ¿no? Que sepa que va a leer sin burlarse, va a leer sin prejuicio, ¿no? Y generalmente hay que acudir a personas que de algún modo saben algo sobre literatura, pues, ¿no? De repente se lo muestra a tu compañero, a tu compañera, se va a vacilar y te va a quitar el amor por la literatura. Entonces, saber a quién confiar, ¿no? Piensa que lo que está escribiendo es algo todavía tan personal, ¿no? Que solamente lo puedes confiar a alguien quien tengas confianza, ¿no? Esa es la forma como ir madurando en literatura. Pero sobre todo, leer. Tenemos una pregunta más para el licenciado Alejandro Medina. Sí, la veo al contenido político. Bueno, o sea, depende quién escriba y para quién. O sea, normalmente, si mencionamos el tema político, es un tema candente, incluso el hecho que yo responda ya me pone en entredicho. El tema depende para quién escribamos, ¿no? O sea, si yo como autor escribo para un público, debo saber a quién le voy a escribir. Yo recuerdo que cuando estuve, bueno, esto lo voy a contar como una anécdota, yo estuve en Chile hace mi visita de hace 2 años, pues, ¿no? No la última. Me llamaron para que fuera a la presentación de un libro como invitado del Perú, y en esa presentación se estaba presentando un libro que se llamaba La frontera envenenada, de un escritor, Jaime Salinas. Yo me negué en todos los idiomas porque obviamente estaba en Chile y la frontera envenenada significaba obviamente nuestra frontera. Es lo primero que yo pensé. Y era un tema político y un tema histórico peligroso, ¿no? Lo que ocurrió es de que yo me quise retirar y me obligaron a sentarme y regresar a mi ubicación. Entonces me dieron el micrófono de una manera introspectiva, no lo esperaba, y que qué opinaba sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces recuerdo que le dije, mi opinión era que la guerra del Pacífico fue una confrontación, conflagración de dos pueblos que no tuvieron que llegar a las armas, pero por asusamiento del Imperio Británico, ¿no? O sea, los ingleses tenían un interés en el guano y el salitre, entonces ellos son los autores, nos manejaban para esta guerra, ¿no? Entonces recuerdo que con cierto temor expresé esa idea, me senté y el autor me llamó y exactamente era lo mismo que Jaime Salinas decía en La frontera envenenada. O sea, el chileno también reconocía que ellos no tenían digamos, una enemistad hacia el pueblo peruano, que solamente fueron instrumentados políticamente por los gobiernos que teníamos ambos en ese momento. Entonces, al final lo que veo es que el tema de la política, de la historia, puede ser peligroso, en el sentido de que qué es lo que digas en ese libro, ¿no? Yo tengo que saber a quién va dirigido, a qué autor, a qué lector va dirigido mi obra, ¿no? La política es una parte de la realidad, entonces el escritor como que no puede estar ajeno a su realidad. Obviamente siempre tiene que aportar el tema político, pero lo que no tiene que hacer, aparte como técnica, el escritor, ya esto es como técnica literaria, la teoría literaria dice que el autor no puede influir, no puede ser una arenga de su obra, ¿no? O sea, él solamente tiene que mostrar o insinuar algo, pero no puede hacer un panfleto del libro, ¿no? Eso quedaría muy mal para, digamos, como técnica narrativa. En ese entendido, el libro siempre tiene que conservar sus registros, exigencias teóricas que constituyen una obra, ¿no? Sea poema, sea cuento, sea novela. Y básicamente el tema de la política no es ajeno. Eso ya depende del autor. Y también depende del lector, si hace la elección de coger el libro y aceptarlo o no.
porque los libros políticos, la política, la religión y el fútbol son los grandes enemigos de los amigos. Siempre acaban enemistando personas, ¿no? Eso sería la respuesta. Muchas gracias, licenciado. Si es que tenemos alguna otra pregunta, por favor. Bueno, en caso no haya ningún... Bueno, en caso no haya ninguna otra pregunta, vamos a cerrar esa reunión, esta ponencia, con las palabras finales de nuestro promotor, el licenciado Noé de Calderón. Yo quiero reiterar el agradecimiento tanto a Pedro como a Alejandro, con quienes hemos compartido muchas vivencias. A Pedro lo conocí cuando era ganador de los Juegos Florales de la Universidad de San Marcos. Y a Alex lo conocí cuando comenzamos a editar una revista juntos en la Universidad de San Marcos. San Marcos, tanto a Alex, a Alejandro, como a Pedro y como al que habla, ha sido una escuela de vida. San Marcos, de alguna manera, es el reflejo del Perú y lo ha sido y lo seguirá siendo. Nos sentimos orgullosos de ser exalumnos de San Marcos, porque no solamente nos dio conocimiento y un título, sino nos dio una vivencia y una fuerza para seguir adelante, para no abdicar de nuestros principios y para, sobre todo, encontrar una forma decente de vivir sin causar daño y todo, por el contrario, generar el bien a los estudiantes, a las familias y en general, en la medida que se pueda, hacia la población en general. Pedro, yo sé que es un hombre apasionado por la literatura, tan igual como Alex. Pedro, aparte de la creación literaria, ha elegido el periodismo cultural. Alex Medina, aparte de la creación y la promoción literaria, lo complementa con el derecho. Entonces, yo creo que este excelente conversatorio servirá como elemento de reflexión, porque el colegio tiene que ser eso. El colegio no puede ser unidimensional, mostrarle solamente una faceta de la vida. Cuando iniciábamos estas charlas, yo dije, vamos a empezar con literatura, porque la literatura es una pasión, la literatura es como un amor. La literatura significa capacidad crítica, tiene que tener esfuerzo, tiene que tener dedicación, tiene que tener buen gusto y sobre todo tiene que tener una enorme capacidad de lectura. Entonces yo quiero agradecerles a nuestros dos invitados que han hecho propicia esta primera reunión que servirá para orientar a nuestros estudiantes a tomar las decisiones más adecuadas respecto a su vida futura. Y termino diciendo que alguna orientación vocacional y también dirigido a los niños de primaria, claro, la vocación es un proceso que va permitiendo una toma de decisión. La orientación vocacional no lo podemos entender como un test que se toma al final del 5º año de secundaria. La orientación vocacional es un proceso transversal que va desde los primeros años y que va dándoles sentido, va afianzando los gustos, las preferencias, es decir, las vocaciones de los estudiantes. Les agradezco muy sinceramente a Pedro y a Alex, dos grandes amigos que decidieron aceptar nuestra invitación y en nombre de la comunidad de San Marcos del Sur, simplemente decirles muchas gracias y en la vida seguiremos encontrándonos. Y ahora creo que como a propósito de este reencuentro, este lazo se ha rehecho y creo que seguiremos viéndonos con mayor frecuencia.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a Pedro y a Alex. Muchas gracias a los estudiantes, hombres y mujeres que nos han escuchado, a algunos padres de familia, a algunos profesores. Y no me queda nada más que decirles... Gracias a ti también, Noé. Seguro ya pasará la pandemia, entonces podemos visitarte a tu colegio y felicitarte por ese trabajo, ¿no? Y qué bueno que tus charlas hayan empezado como algunos o muchos piensan, ¿no? Con una profesión como es la literatura, ¿no? A veces tan desdeñada, pero tan importante, tan necesaria para la vida. Sí, Gracias con todo. sí, yo también quisiera agradecer, ya con Noé nos estamos viendo, pese a la pandemia, el colegio ha tenido el mérito de tener unos pequeños escritores que han ganado un concurso nacional que hemos convocado, lo cual me satisface en sumo grado. Y bueno, hay más trabajo que hacer. Estas tareas culturales nunca acaban. Y agradecido por la invitación con Noé y un honor estar con Pedro, contigo, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias.